El cubismo es una corriente artística que surgirá en Francia en el año 1907 y se extenderá hasta el año 1914 aproximadamente. El cubismo literario fue encabezado por Guillermo Apollinaire, y por otro lado, Pablo Picasso y el francés Georges Braque fueron los mayores exponentes del cubismo en la pintura. Cabe destacar que fue un movimiento artístico del primer cuarto del siglo XX, que con su descomposición de la figura y su renuncia a la perspectiva tradicional, revolucionó el mundo de la pintura, tanto como el de la literatura. El cubismo fue un arte no imitativo, en el cual se parte de lo abstracto para llegar a lo real. El término cubismo fue utilizado por primera vez por el crítico francés Louis Bousselès al referirse a los paisajes de Braque expuestos en la galería parisiense Kahnweiler en 1908. El origen de este movimiento proviene de dos fuentes muy distintas. Por un lado, de la escultura primitiva africana, y por otro lado, la influencia del pintor francés Paul Cézanne y su tendencia a reducir los volúmenes de los objetos reales a elementos esenciales como el cilindro, el cubo y la esfera. El primer cuadro cubista fue pintado por Picasso en el año 1907 y fue Las señoritas de Aviñón. En él, las figuras femeninas representadas están singularmente tratadas. Son formas planas, cuyas siluetas aparecen como fracturadas, y los trazos que las delimitan son siempre rectilíneos y angulares. Al mismo tiempo, se acomete el intento de representar un rostro humano de frente y de perfil. Simultáneamente a las investigaciones desarrolladas por Picasso, Braque había realizado una serie de paisajes del Estac caracterizados por la escasez de colorido y un volumen facetado, a base de planos inclinados que se presentaron en París en la exposición que dio origen al nombre del cubismo. El estilo cubista reclamó una pintura plana, bidimensional, opuesta a las técnicas tradicionales de la perspectiva y el claro-oscuro. Rechazó, asimismo, la antigua teoría de que el arte era una imitación de la naturaleza. Aunque inicialmente los pintores cubistas tomaron como modelos los temas de la naturaleza y representaron rostros y figuras humanas, al poco tiempo centraron su temática en la naturaleza muerta. Estas eran composiciones formadas con objetos usuales, agrupados casi siempre sobre una mesa que carecían de profundidad, y donde todos los elementos ocupaban el primer plano gracias a una descomposición en facetas. Desde los primeros años se estableció una estrecha relación entre Picasso y Braque, que permitió pasar al cubismo de una fase previa de experimentación a otra más madura entre los años 1910 y 1912. En los inicios de este movimiento tuvo también gran importancia el marchante Daniel Kahnweiler, cuya galería se convirtió en el centro de difusión del cubismo. Vale destacar a Guillermo Apollinaire dentro del cubismo literario, quien contribuyó con textos como Les Peintres Cubistes, publicado en 1913, a elaborar la estética sustentadora de este movimiento. Este movimiento artístico se dividió a su vez en dos tendencias, el cubismo analítico y el cubismo sintético. El periodo analítico transcurrió entre 1910 y 1912. Los lienzos de esta época se caracterizaron por el análisis de la realidad y la descomposición en planos de los distintos volúmenes de un objeto para que la mente captase su totalidad. Desde el principio se pretendía un arte más conceptual que realista. Predominaban los ángulos y las líneas rectas y la iluminación no era real, ya que la luz procedía de distintos puntos. Las gamas de colores se simplificaron en una radical tendencia al monocromatismo, castaños grises, cremas, verdes y azules. Con todo ello se intentaba combinar la tridimensionalidad del mundo real con la bidimensionalidad de la obra artística. En una primera etapa de la fase analítica, todas estas formas aparecieron generalmente compactas y densas para irse haciendo cada vez más amplias y fluidas, hasta difuminarse en los bordes del lienzo. Los elementos preferidos fueron instrumentos musicales, en especial la guitarra,
botellas, pipas, vasos y periódicos, aunque nunca se excluyó la figura humana. Entre las obras más destacadas de estos momentos cabe señalar Muchacha con mandolina de Picasso y Hombre con guitarra de Braque. A partir de 1812 se desarrollará la fase sintética. Esta trajo consigo la reconsideración de algunos de los modos expresivos del anterior. El color volvió a tener un mayor protagonismo. Las superficies eran más amplias y decorativas. La novedad fue el uso de materiales no pictóricos. Esta técnica fue conocida como collage e incorporó al lienzo elementos cotidianos como cajillas de cigarros, hojas de diario, trozos de vidrio, telas e incluso utilizó arena. Utilizando estos materiales, el cubismo aprovechó las diferencias de textura y de naturaleza para plantear desde un ángulo original la cuestión de qué era la realidad y qué es la ilusión. En este estilo cubista, Braque realizó sus famosos Papers collés y Picasso obras como El jugador de cartas o Naturaleza muerta verde. El cubismo literario adquiere carta de naturaleza en 1913, fecha en la que Apollinaire publica un compendio de sus trabajos críticos, meditaciones estéticas acerca de la pintura cubista y un libro de poemas llamado Alcohols. El cubismo tuvo influencia en la literatura posterior, sobre todo en la novela y en la generación perdida. Las características principales fueron: el poema cubista, en la escritura, oscila entre la simultaneidad de ideas, percepciones y sensaciones. Rompen la puntuación, el orden de las palabras, desaparece la rima y el poema se convierte en una representación gráfica de lo que expresa, y se les denomina caligramas. Esto lo convierte en un experimento entre el elemento literario y el visual espacial. Reivindica la autonomía total y absoluta de la obra de arte, y el escritor pretende captar la simultaneidad de la realidad. El poema se entiende como objeto, como fin en sí mismo. Los cubistas son innovadores en el descubrimiento de una lógica que asocia elementos imposibles de conectar entre sí conforme a la racionalista. El collage exige el cultivo de la asociación de pensamientos antes que el de la frase lógicamente correcta. Utilizan la técnica del collage, ponen en el mismo plano trozos de diálogos, noticias de periódico, etc. Hay una exaltación de los elementos de la modernidad, sin llegar a los extremos del futurismo. Exaltan el cosmopolitismo y la pasión por el viaje y la aventura. Son los primeros que incorporan el elemento humor a través de los juegos verbales de Apollinaire y Max Jacob, herencia que a su vez recogerá el dadaísmo. Con los poemas cubistas, la literatura redescubre el juego, una de las principales reivindicaciones del arte, humor que los dadaístas convertirán en corrosivo y los surrealistas en negro. Rechazan las actitudes poéticas y sentimentales, que no debe confundirse con un rechazo del sentimiento, sino de las actitudes patéticas y sentimentaloides de la lírica tradicional de corte romántico. También hay romanticismo en el culto cubista al viaje y la aventura. Además de los dos grandes maestros mencionados, hubo otra serie de artistas que realizaron un cubismo cercano al de Picasso o Braque, pero con toques personales. Por ejemplo, Juan Gris y los pintores franceses Ferdinand Leger, Albert Glases y Jean Metzinger. En cuanto a la literatura, se destacaron también el francés Marcel Duchamp y el neoplasticismo del holandés Piet Mondrian. Se puede decir que, con la guerra de 1914, el cubismo, que había tenido una vía intensa desde 1907, se desintegró como vanguardia artística, aunque su influencia fue enorme a lo largo del siglo XX. De hecho, la mayor parte de los pintores citados ejercieron un decisivo impulso en el desarrollo de la abstracción geométrica. El cubismo es absorbido en parte por el dadaísmo y sobre todo por el movimiento surrealista.